Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Romina Pegoraro y estoy muy feliz porque hoy les voy a traer un video que vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo. Antes de empezar les quiero decir que toda esta información se encuentra en los libros y ahí pueden encontrar toda esta información detalladamente. Sabemos que todos los vampiros tienen poderes básicos como fuerza y velocidad. Hay algunos vampiros que además de tener estos poderes básicos, tienen habilidades especiales que se diferencian de otros vampiros y destacan. Cuando un humano se transforma en vampiro, su rasgo más fuerte se incorpora a su nueva vida. Cuando alguien tiene una habilidad o una característica particularmente intensa, eso aumenta después de su transformación en vampiro. Alguna de esas características se convierte en un poder sobrenatural. Cuando más pronunciado era en su forma humana, más fuerte será cuando se convierta en vampiro. Y mientras más práctica se tenga, este poder puede evolucionar. La gran mayoría de estos dones vampíricos afectan a la mente, pero hay excepciones donde solamente afectan el físico. Elazar, a quien conocemos en Amanecer, explicó que cada don es único. Nunca funciona de la misma manera dos veces, porque nadie piensa exactamente igual. Y esto lo podemos ver en algunos personajes. Tienen dones similares pero no funcionan igual, como por ejemplo Edward y Aro, o Bella y Renata. Algo muy importante es que aunque estos vampiros tengan dones, algunos pueden tardar en desarrollarse, incluso siglos. Algo interesante es que la familia Swan transmitió dones mentales durante 3 generaciones. Y hay rumores de que los dones se pueden transmitir genéticamente, aunque el embarazo, la crianza durante la infancia y la adolescencia también pueden ser importantes para que el don se potencie. Vamos a empezar por la familia Cullen porque hay un montón de vampiros que tienen dones. Primero tenemos a Edward, el cual tiene el don de la telepatía, y este don obviamente es mental. El don de Edward le permite saber los pensamientos de los demás, ya sean personas o vampiros. Este poder funciona con todos menos con Bella, y funciona en menor medida con su suegro Charlie. Edward puede escuchar grupos a la vez, aunque él dijo que aprendió a concentrarse en una mente en particular, ignorando el resto. Cuanto más cercano o familiar sea Edward a la persona o especie, más claro podrá escuchar sus pensamientos. Un vínculo más fuerte también les permite escucharlos desde una distancia mayor, aunque no más de unos pocos kilómetros. Y gracias a eso puede hacer un seguimiento telepático, pero como dije anteriormente, no lo puede hacer a gran distancia. Ahora voy a contarles algunas situaciones que vivió Edward con la telepatía para que quede claro cómo funciona. Cuando Edward estaba en la escuela secundaria, leyó la mente de los estudiantes y se dio cuenta que ninguno de ellos tenía imaginación. Podía escuchar los pensamientos de todos, menos los pensamientos de Bella Swan. También tuvo el disgusto de leer la mente de Jacob y saber lo que pensaba de Bella. Además, en Crepúsculo, Edward puede escuchar el pensamiento de los hombres que la iban a atacar, porque él podía saber lo que estaban planeando. Además, sabía que Mike, Tyler y Eric iban a invitarla al baile, pero obviamente no sabía la respuesta de Bella. Por último, en Amanecer, Edward usó su don para saber las intenciones de los Volturi y lo que iban a hacer. Algo muy interesante es que Carly descubrió el don de Edward. Recuerden que Carly salvó a Edward en 1918 y ambos se hicieron muy cercanos, obviamente como padre e hijo, como lo vimos en los libros y en las películas. Pasaban mucho tiempo juntos y en ocasiones Edward respondía a lo que Carly estaba pensando, y esto nunca lo había dicho en voz alta. Edward siempre tuvo la destreza natural para leer la mente de los demás, y después de su transformación, esto se convirtió en un talento psíquico. Después tenemos a Bella Swan, la cual está casada con Edward Cullen. Ella tiene un don que proviene desde su vida humana, y es algo que vemos desde el principio de la historia. Cuando todavía era humana, ningún vampiro con un don psíquico le podía hacer daño. Esto lo vimos cuando Aro intentó ingresar a su mente, también cuando Jane intentó atacarla en Luna Nueva, o también cuando Edward intentó leer sus pensamientos. Esto se debe a que Bella tiene una gran intención de proteger su mente y pensamientos de los demás. Cuando se transformó en vampiro, esto se potenció, logrando que se convierta en un don. Su mente es impenetrable, nadie puede leer sus pensamientos a menos que ella lo permita. Nadie con poderes psíquicos puede atacarla, y gracias a que practicó su don, este se desarrolló, permitiendo que su escudo también proteja a aquellos que ella quiera y que estén a su alrededor. Edward se da cuenta que el escudo mental de Bella fue heredado. Charlie Swan también tiene una especie de escudo. No se sabe exactamente cuál sería su poder porque no está completamente desarrollado. Obviamente, si algún día se convertiría en vampiro, que lo dudo, ahí sí podríamos ver cuál sería su poder. Pero en el libro Sol de Medianoche, Edward cuenta que le cuesta leer la mente de Charlie. Así que sabemos que el don de Bella proviene de su padre. Incluso Edward se pregunta si los padres de Charlie, o al menos uno de ellos, también tenía este don.
Bella puede expandir, retraer, dar forma y moldear su don a voluntad, prácticamente cubriéndose a sí misma y a los demás, a los que ella quiera proteger. Al final de la historia vemos cómo Bella aprendió a quitarse completamente el escudo y Edward puede leer su mente por primera vez. Luego tenemos a Renesmee Colin. Sus dones parecen ser como las habilidades de sus padres, pero de manera opuesta. Tiene el poder de atravesar los escudos mentales. Esto sería lo opuesto al poder de Bella. Es la única que puede ingresar a la mente de Bella, ya que justamente su don es penetrar cualquier escudo. Además, puede proyectar sus pensamientos o recuerdos haciendo contacto físico con la otra persona. Esto sería lo opuesto al poder de Edward. Y hasta ahora nadie pudo bloquear su don. En Amanecer, Renesmee usó su habilidad para mostrarle ciertos recuerdos a Bella. También vimos que lo usó para demostrarle a los vampiros visitantes su versión de la historia. Después tenemos a Alice Cullen. Ella puede ver el futuro, aunque lo que ella ve se basa en las decisiones que se van tomando. Por lo tanto, debe esperar a que la persona tome una fuerte decisión o tome la decisión correcta para sí mismo, digamos. Por lo tanto, esto puede cambiar. Ella puede ver algo y a los 5 minutos puede cambiar. Es como que nunca se sabe el resultado final hasta que pasa. Su talento se limita a los humanos y a los vampiros porque ella fue humana y ahora es vampiro. No puede ver a los hijos de la luna, no puede ver a los Qulet, ni tampoco a Renesmee, ya que es un vampiro híbrido. Este don surgió desde que Alice era muy pequeña. Mucha gente la creía loca y muchos familiares se alejaron por esto, pero todo fue empeorando cuando empezó a ver visiones de la muerte de su madre. Obviamente la madre sabía que Alice podía ver el futuro y le creyó, y es por eso que se quedaron varios días encerradas en la casa. Como al final no pasaba nada, la mamá decidió salir y siguió haciendo su vida normal, claramente. Pero llegó el día y pasó. El hombre misterioso mató a la madre de Alice. Obviamente Alice quedó destrozada, pero no les quiero contar toda la historia porque ya hice un video, les dejo el link en la descripción porque nada más voy a contar sobre su poder. Después tuvo una visión donde su padre le pagaba a un hombre para que la mataran a ella, así que ahí se dio cuenta que su padre mandó a matar a su madre. Horrible. Y bueno, obviamente después el padre la encierra a Alice en un psiquiátrico, la dan por muerta y Alice no ve más a su familia, aparte de que se olvida de ellos por unos tratamientos que le hacían y bueno, horror. Más tarde en el psiquiátrico, Alice conoció a un vampiro que tiene un don que más adelante lo voy a estar nombrando. Y bueno, Alice se hizo muy amiga de este vampiro y pasaban el tiempo juntos. Y Alice empezó a tener una visión de que un rastreador, un vampiro rastreador la quería matar. Y sí, estamos hablando de James de Crepúsculo, porque James y Alice se conocieron mucho tiempo antes. Y esto se debe a que James sintió su olor, se ve que la sangre de Alice cuando era humana era muy deliciosa para James, porque él hizo todo lo posible para matarla. En cada visión que tenía Alice, ella iba a morir, así que su amigo vampiro decidió convertirla para que James no la pueda matar. Y ahí es cuando el dolor de la transformación hace que Alice se olvide de todo. Una pregunta que me han dejado mucho es por qué Alice puede ver el futuro de Bella. Justamente porque Alice no accede a su mente, solo ve las acciones de Bella una vez que fueron tomadas. Alice no puede saber por qué Bella tomó esa decisión o qué pensó para llegar a ser lo que va a ser. Solo ve su accionar, es decir, su físico. Después pasamos a Jasper Hale. Él tiene el don de la patoquinesis. Él puede percibir y manipular las emociones de las personas que están cerca de él. Su poder es físico porque además de afectar las emociones, también afecta al ritmo cardíaco, entre otras cuestiones físicas. Y es por eso que su don funciona en Bella, ya que no tiene que entrar a su mente para manipularla. En Crepúsculo, cuando Bella estaba estresada debido a que James la seguía, Jasper sintió su ansiedad y la calmó tanto que se quedó dormida. En Eclipse, Jasper usó su poder para calmar temporalmente a todos cuando los Cullen y los hombres lobo casi se pelean. En Amanecer, Jasper se quedó cerca de Bella después de que ella tuvo a Renesmee porque estaba muy feliz y él se sintió atraído por sus sentimientos positivos. El poder de Jasper también se mostró en su vida humana. Era tan carismático que todos los humanos se acercaban a él. Estos son todos los integrantes de la familia Cullen que tienen dones. Los que no mencioné es porque no lo tienen. Y ahora les voy a contar los dones del clan Volturi. Aro puede ver todos los pensamientos que una persona tuvo, pero tiene que hacer contacto físico con ellos. Cuanto más largo sea el contacto, más recuerdos y pensamientos va a poder ver Aro. Como su poder es mental, no puede acceder a la mente de Bella porque su escudo bloquea el poder de Aro. En Luna Nueva, cuando Bella estaba en Italia, Aro intentó acceder a su mente y obviamente no pudo.
En Amanecer, Aro usó su poder en Edward para saber lo que estaban pensando todos en ese momento. Obviamente, Bella no, claramente. Después tenemos a Marcus. Él puede sentir las relaciones de las personas. Puede saber si en un grupo alguien es el líder, quién es el más débil, las relaciones amorosas, la intensidad de esas relaciones. Y esto es muy útil para el combate. En Luna Nueva, Marcus le advierte a Aro sobre la intensidad en la relación de Edward y Bella. Luego está Didim, la hermana de Aro. Ella no sale en las películas, pero sí está en los libros. Ella podía inducir la felicidad en los demás. Tenía como un aura que las personas podían sentir y de repente todos estaban felices y contentos. Y es por eso que Marcus estaba cerca de ella y se enamoró. Además, esa aura hacía que ella misma también esté feliz. Y bueno, con Marcus empezaron una pareja. Hablo de ella en pasado porque lamentablemente Aro mató a su hermana. Y esto pasó porque Marcus y Didim se iban a escapar del clan para vivir felices por siempre. Pero bueno, Aro se enteró de esto y mató a su hermana porque aparte decía que su poder no era útil para el clan, como que no le servía. Ustedes saben cómo es Aro. Pero sí le servía el poder de Marcus, entonces usó a Chelsea. ¿Quién es Chelsea? Es un integrante de los Volturi. Ya hice un video sobre su historia, lo pueden ver, les dejo el link en la descripción. Pero básicamente es un personaje bastante importante de la Guardia Volturi, es la mano derecha de Aro y tiene un poder bastante potente. Como les decía, Chelsea usó su poder en Marcus. Chelsea puede manipular las relaciones, puede fortalecer o romper vínculos, además de las relaciones emocionales, obviamente. Aunque puede romper vínculos entre lealtades, es muy difícil cuando se trata de familia o amor verdadero. Chelsea manipuló a Marcus para que sienta muchísima lealtad de Aro y el clan y no lo pueda dejar. Y es por eso que nunca se fue, pero siempre va a vivir con tristeza porque perdió a su gran amor. Y es por eso que muchos me han preguntado por qué en las películas Marcus se ve muy deprimido, y es porque perdió a su gran amor. Y él hasta el día de hoy no sabe que Aro la mató. O sea, es como todo muy retorcido y horrible. Después tenemos a Alec, el cual puede bloquear los 5 sentidos de cualquier persona, ya sea humano o vampiro. También tiene la capacidad de esparcir su poder a través de sus manos. También tiene la capacidad de usar su poder en un grupo grande de personas. Su don se manifiesta como una niebla, casi invisible, que sale lentamente hasta alcanzar su objetivo. Y esta niebla puede alcanzar muchos metros. Y obviamente él usa este poder para debilitar a las víctimas y que los Volturi los maten fácilmente. Este poder no tiene efecto inmediato como el de su hermana Jane, porque tarda unos segundos en llegar a su víctima. En Amanecer, Alec intenta cortar los sentidos de los Cullen y los testigos que estaban presentes en el lugar, pero obviamente no pudo porque Bella los estaba protegiendo con su escudo mental. Después tenemos a su hermana Jane. Tiene el poder de la ilusión del dolor. Jane proyecta esta ilusión, que claramente es mental, y te hace sentir que te estás quemando vivo. Algo curioso es que cuando Jane era humana, ella murió quemada en una hoguera por su pueblo. Yo ya conté la historia de los gemelos, se los dejo en la descripción. Obviamente Aro convirtió a Jane y a Alec a tiempo y por eso se convirtieron en vampiros. Jane sentía tanta ira y ardor en su cuerpo que todo esto se terminó volviendo en un poder muy potente. El poder de Jane solamente permite afectar a una persona a la vez, en cambio Alec puede afectar a varias personas al mismo tiempo. Aunque su poder llega rápido, tarda unos pocos segundos en hacer efecto a la persona. Jane sí o sí tiene que estar mirando a su objetivo para poder usar su poder. En Luna Nueva, Jane usó su habilidad en Bella para ver si le afectaría, pero el escudo de Bella la bloqueó. En Eclipse, Jane usó su poder sobre Bree para obligarla a decir la verdad sobre los vampiros en Seattle. Y en Amanecer, Jane intenta hacer que su poder funcione en Bella, pero al igual que su gemelo Alec, no puede pasar el escudo de Bella. Después tenemos a Dimitri, que es un rastreador. Él puede captar la esencia mental de la persona y perseguirla por todo el mundo. Dimitri es 1.000.000 de veces más talentoso que Alistair o James, que también son rastreadores. Como este poder es mental, no puede rastrear a Bella por su escudo. Casi me olvidé de contarles que en la Guardia Volturi había otro rastreador antes que Dimitri. Obviamente no se sabe el nombre de este vampiro, pero lo sacaron de la guardia por algún motivo. Pero nada, después fue reemplazado por Dimitri. Al final de Luna Nueva, Jasper, Emmett y Edward bromean en que deberían esconder a Bella de Dimitri porque él nunca la podría atrapar. Después tenemos a Afton, el cual se convierte mentalmente invisible para sus rastreadores. También puede usarlo para ocultar a alguien que esté detrás de él. Este poder es muy limitado porque si alguien se concentra,
lo puede encontrar. El don de Afton no es lo suficientemente útil para la Guardia Volturi, pero él está en los Volturi por su pareja Chelsea. Recuerden que Chelsea es uno de los miembros más poderosos, obviamente si Chelsea está, tiene que estar su esposo, entonces fue aceptado básicamente por eso. Si llegan a escuchar a ciertos personajes y no los conocen es porque solamente están en los libros, porque me han preguntado quién es Chelsea y Chelsea nada más aparece en los libros. Lamentablemente, porque hubiera sido interesante verla en las películas. Además tenemos a Corin. Ella posee la capacidad para que los demás se sientan felices y contentos. Y este poder lo usa para que las esposas de las Volturi estén muy felices mientras están encerradas en sus castillos. Luego tenemos a Heidi, que su característica es ser demasiado atractiva y ella se encarga de buscarle comida a los Volturi. Por último tenemos a Renata. Puede escudarse a sí misma y a los demás para repeler ataques físicos, y esto hace que el atacante se confunda, ya que le hace olvidar su propósito. Es como el escudo de Bella, pero solamente que es lo opuesto. Bella es un escudo mental que se protege de los poderes psíquicos, en cambio Renata se protege de los poderes físicos. En Amanecer, Edward menciona a Renata y Bella se pregunta si su poder funcionaría en ella. Ya terminé con el clan Volturi, ellos son todos los que tienen dones y ahora voy a empezar a nombrarles los vampiros que seguramente conocen que tienen poderes. Tenemos a Safrina, el miembro del clan de Amazonas. Ella puede hacer que su víctima vea cualquier ilusión que ella desee, o también que no vea nada en absoluto. Ella puede usar su poder con cualquier persona que esté cerca de ella. La ilusión parece tan real que la persona afectada puede olvidar que es todo mentira. En Amanecer, Safrina le mostró muchas ilusiones muy lindas a Renesmee y es por eso que Renesmee está muy apegada a ella. Luego tenemos a Elizar. Él puede sentir el tipo y la fuerza de los dones sobrenaturales. Y esto es algo muy curioso porque puede saber cuándo un humano va a ser útil como vampiro. Y algo que seguro algunos no sabían es que Elizar formaba parte del clan Volturi hace muchísimo tiempo. Y ahora lo usaba justamente para encontrar vampiros con dones especiales o humanos que puedan llegar a tener un don para convertirlos y que formen parte del plan. Recuerden que Aro siempre está buscando tener vampiros muy poderosos de su lado. En Amanecer, Elizar se dio cuenta que Bella es un escudo mental, a pesar de que Bella está bloqueando todo por su escudo. Después tenemos a Kate, que ya puede cubrir su cuerpo con una corriente eléctrica y con contacto físico puede derrotar a su oponente. También depende de la fuerza que le ponga. Ella puede tocar a una persona y querer que sienta poco dolor y esa persona va a sentir poco dolor. Pero después puede ir hacia otra persona y ella puede desear que esa persona sienta mucho dolor y bueno, esa persona va a recibir mucho dolor. Muchos también me han preguntado si este poder afecta en Bella y no afecta en Bella. Y es porque este poder es igual al de Jane. Es una ilusión de dolor. Vieron que yo les dije que Jane te mira y te hace sentir dolor, como que te estás quemando vivo. Te hace sentir un dolor físico cuando en realidad es todo mental. Bueno, con Kate es lo mismo. Ella te toca y te hace creer que, bueno, te estás electrocutando. Después de que su hermana Irina fue asesinada en Amanecer, Kate quería enfrentar a los Volturi y hubieron 3 personas que intentaron frenarla. La primera fue Rosalie, que bueno, terminó en el piso porque bueno, Kate estaba usando su poder. Después Emmett, que también le dolió demasiado el poder de Kate. Y por último Garrett, que Garrett fue peor porque la abrazó, causando que su cuerpo tuviera espasmos. Después tenemos a Benjamin, el favorito de muchos, que él puede influir en los elementos: agua, fuego, tierra y aire. Es capaz de manipular el mundo que lo rodea a voluntad. En Amanecer, Benjamin practica su poder en el río que se encontraba cerca de la casa de los Cullen. Y bueno, esto impresionó a todos. Después tenemos a Maggie, integrante del clan irlandés. Ella tiene la capacidad para saber si alguien está mintiendo. También puede saber si alguien está mintiendo por su movimiento físico o también por su expresión facial. En Amanecer, Maggie viene con su clan para conocer a Renesmee. Después de que Edward le cuenta lo que sucede, ella declaró que Edward estaba diciendo la verdad. Siobhan, la cual pertenece al mismo clan, también tiene un don. Aunque ella cree que no lo tiene, muchos sospechan de que ella puede cambiar el resultado de alguna situación. Durante Amanecer, Siobhan deseaba con todas sus fuerzas que no se cree una guerra entre ellos y los Cullen
y al final su deseo se cumplió porque los Volturi se fueron y no pasó nada. Después se encuentra James. Es un rastreador que es capaz de anticipar los movimientos de su víctima. En Crepúsculo, James usa su poder para cazar a Bella y también para encontrar su antiguo hogar. Esto también se debe a que James en su vida humana era un buen cazador y rastreador. En sus momentos como vampiro le encantaba cazar cualquier especie, ya sea vampiro o humano, solamente por diversión. Después le sigue Victoria y ella también tiene un don. Tiene la necesidad instintiva de mantenerse con vida. Algo que comenzó desde su vida humana, por ciertas situaciones que yo ya conté en un video, también les dejo el link en la descripción. Su poder le permite saber cuándo evadir el peligro. Y también se puede dar cuenta si el lugar que escapó es peligroso o seguro para ella. Básicamente tiene la necesidad instintiva de hacer lo que sea para mantenerse con vida. En Crepúsculo, cuando Victoria se enteró que James murió, ella supo cuándo era el momento de escapar. Además, en Luna Nueva escapa de los lobos varias veces y en Eclipse permanece oculta hasta el final. Luego tenemos a Fred, el cual aparece en el libro La Segunda Vida de Britanner. Él tiene la capacidad para que cualquier persona se sienta rechazado ante su presencia. Él puede usar esta habilidad para que alguien sea incapaz de pensar en él por un periodo de tiempo. En la segunda vida de Britanner, Bri se estaba por meter en una pelea, entonces Fred la ayuda usando su poder, haciendo que todos se vayan. Raúl, otro personaje de este mismo libro, poseía la habilidad limitada para que los demás lo vean como su líder. Funcionaba mejor con aquellos vampiros que se encontraban desorientados. Luego tenemos a Alistair. Él puede rastrear objetos o personas. Él siente un tirón hacia la dirección de lo que está buscando, pero le lleva mucho tiempo hasta encontrar el lugar o la persona. Después tenemos a Charles, un vampiro nómada. Tiene la capacidad de saber si alguien está mintiendo. En Amanecer, Charles está como testimonio de los Volturi. Cuando Garrett dio un discurso, dijo que él estaba diciendo la verdad y se escapó con su pareja. Por último está Combo. Él es el vampiro que les dije que convirtió a Alice en vampiro. Él tiene visión hipnótica. Mostró una forma limitada de control mental, lo que le permitió aturdir y confundir a las personas que estaban en el lugar. Sus ojos se volvieron blancos cuando estaba usando su poder. Y hasta acá llegamos. Estos son todos los vampiros que tienen poderes en la saga de Crepúsculo. Ustedes díganme cuál fue su poder favorito. Y si les gustaría que algún vampiro que no mencioné tenga poder, porque la verdad es que hay un montón que no tienen. La verdad es que son casos muy especiales cuando los vampiros tienen este tipo de poder. Recuerden seguirme en Instagram y TikTok para estar siempre comunicados. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.